Hola, buenos días. Bueno, buen día, no sé si sea día, tarde o noche. Bueno, pues hoy he querido grabar un pequeño video sobre un cuento que me encontré que es fascinante. El cuento que me encontré es un libro impresionante, se llama El misterioso jarrón multiplicador y está reseñado por una persona, Marta Ruiz Cárcel, y el link aparece aquí abajo, está en Aprendiendo Matemáticas, Cuento Matemático, el misterioso jarrón multiplicador, una página impresionante. Y bueno, pues retomando esto y mostrándoles de alguna manera el blog, que es Aprendiendo Matemáticas, aquí lo podemos ver que está pues muy bien descrito y yo quiero tomar algunos elementos de todo esto. Por ejemplo, en esta presentación lo que podemos darnos cuenta en resumen es de lo que se trata el libro, tiene datos muy interesantes como el título original. El título del libro es El misterioso jarrón multiplicador, está editado por el Fondo de Cultura Económica del año 2004. El autor e ilustrador es Masaichiro y Mitsumasa. Ellos son japoneses y son padre e hijo, muy interesante este dato. La edad que recomiendan para leer el libro es a partir de los 6 años. La verdad es que es un libro que viene con ilustraciones como si fueran para niños de preescolar. La verdad es que tiene un contenido matemático muy, muy interesante, valdrá la pena tomarlo en cuenta. Y el contenido matemático, bueno, pues tiene que ver con contar hasta 10, la multiplicación y los números. Y además un tema muy importante en matemáticas se llama factorial. Este es la portada, se ve maravillosamente ilustrado, aparte tiene una carga artística muy interesante y se trata, el libro es una historia en donde tenemos un jarrón y habla de lo que en él hay y empieza la historia de este misterioso jarrón multiplicador de esta manera. Para empezar, ¿por qué multiplicador? Dice aquí. Si continuamos leyendo, descubrimos una propiedad matemática que rebasa la multiplicación, porque tendremos que ir realizando cálculos que yo considero que tendrían que ser más para chicos mínimo de quinto, sexto de primaria. La verdad es que no es un libro para niños pequeños y caemos en cantidades muy grandes, impresionantemente grandes, y en un concepto matemático que además es muy puro y muy fuerte. En el jarrón dice había agua, formaba un oleaje, y en este oleaje se puede uno imaginar un mar ancho y profundo. Y en este mar dice aquí que había una isla. Dice además que pues hasta aquí se ve muy bonito, uno ve las ilustraciones y es un libro para preescolar o cosas así. No parece complicado, pero sí es mágico que haya un mar ahí adentro del jarrón. Dice además que en ese mar había una isla y en donde había dos países. En esos países, cada uno tenía tres montañas. Y así poco a poco, sin darnos cuenta, ya vamos como que entrando a una realidad más matemática. Además de que, como ya decía, las ilustraciones son muy bonitas. Dice aquí que cada país tiene pues sus soldados, su bandera, se puede ver ahí en la ilustración claramente, ¿sí? Hay campos, árboles y cada montaña contiene unos rasgos distintivos. Dice además que en una podemos ver que hay vacas, en la otra hay un lago, en la tercera un rebaño y bandadas de pájaros. Sobre cada montaña dice había cuatro reinos amurallados. Los cuatro reinos se nos presentan en cuatro ilustraciones a doble página y podemos compararlos, identificar lo que es igual, lo que es diferente, observar las actividades y nos invita a la imaginación. Por el momento, dice aquí, hemos estado realizando una lectura estética, interpretativa del cuento, pero probablemente, dice aquí, alguno de los lectores habrá empezado a seguir la historia desde una perspectiva matemática. ¿Cuántas montañas contiene en total el misterioso jarrón?
¿Cuántos reinos amurallados? Porque recordemos, una isla en donde había, ¿sí? En donde había, pues, de alguna manera, si recordamos, ¿sí? Dos países. Y de estos dos países, ¿sí? Sabemos que en cada país hay tres montañas. Después de las tres montañas tenemos cuatro reinos. Y aquí viene la parte matemática muy sutil. Así sucesivamente dentro de cada reino dice el libro que hay 5 aldeas, 5 pueblitos. De esos 5 pueblitos tenemos que cada pueblito tiene exactamente 6 casas y en cada una de las casas contiene 7 habitaciones, ¿sí? Y entonces ya empiezan las preguntas, ¿cuántas casas dentro del jarrón, no? Si alguien empieza a ver la matemática. ¿Sí? Y después, en cada habitación dice que hay 8 armarios o roperos como los que vemos en la ilustración, ¿sí? Y cada uno de estos armarios contiene dentro 9 cajas. Y cada una de las cajas contiene exactamente 10 jarrones idénticos, se puede ver en una ilustración, idénticos al del inicio. Y esto ya tiene un concepto matemático muy, muy interesante. ¿Sí? Hasta aquí los autores, dice en la presentación, combinan una narración sencilla, rítmica, como el de cuento de preescolar, imprevisible. Y en esta secuencia que llega al 10, con esas ilustraciones, da detalles muy interesantes. Y prácticamente sin percatarnos nos presentan un concepto matemático que se llama factorial. Y es impresionante la forma tan sencilla con la cual nosotros podemos llegar a esto. Y este es el valor de los libros de este autor, ¿sí? Que todos sus títulos de la colección que hablan especialmente de puntos de ciencia y bueno, están publicados por el Fondo de Cultura Económica y en donde tenemos pues una serie de ilustraciones muy, muy interesantes y que nos acerca al conocimiento matemático. La historia continúa y el diálogo, obvio, termina en una pregunta muy interesante. Dentro de cada caja, habíamos dicho, había 10 jarrones. Y entonces la pregunta es ¿cuántos jarrones hay en todas las cajas? La respuesta, la sorpresa, como siempre las matemáticas, sí, y aquí viene el concepto matemático, 10 factorial jarrones. Y 10 factorial jarrones significa 3.628.800. ¿Cómo se llega a tantos jarrones? Bueno, pues esto es una belleza porque nos presenta el concepto matemático. Ya podrán ver ustedes, pensar y tratar de hacer los cálculos necesarios para llegar pues a esta maravillosa cantidad. Habla de los autores, esta reseña, y habla de que padre e hijo concluyen con el mensaje sobre sus obras, muy interesante, y es aprender los números y cómo pueden hacerse grandes sin límites con medios tan sencillos como los que se muestran en este libro, ¿sí? Y bueno, pues esta idea es de un orden interesante porque sustenta lo que realmente sucede en el universo a través del misterio, el asombro y ese entusiasmo con el que presenta el concepto matemático. Además de que experimenta, sí, sobre las matemáticas y sobre la realidad. Yo a través de la secundaria, de nivel secundaria, pues tuve que ver este tema por los 4 cuatros, problemas de los 4 cuatros del libro El hombre que calculaba. Espero después poder compartir un poco más de esto. Y bueno, pues es mi idea. Ojalá sirva cómo llegar a la cantidad esta tan grande, 3.628.800. Este libro que habla de pues un jarrón, una isla, 2 países, 3 montañas, 4 aldeas, 4 reinos, 3 aldeas, etcétera. Y al final, las ideas de mis alumnos fueron sorprendentes porque decían, es que es un infinito número de jarrones, decían, no, pues entonces no hay ningún jarrón porque es imaginario, en fin, una riqueza de los comentarios. Valdrá la pena dedicarle un tiempo, buscar el libro, comprarlo, tenerlo, es maravilloso. Además de pues hacer las operaciones en algún momento, es totalmente bello
realizar cálculo de operaciones tan rutinarias, pero con un sentido más fuerte. Y el tema de factorización, de hecho, no se ve sino hasta la preparatoria, no es necesario consolidarlo, no es necesario la definición, no es necesario nada, sino divertirse con la matemática. Aquí tenemos al autor, sobre el autor e ilustrador. Él y su hijo se han dedicado a trabajar, como todo japonés, pues la verdad muy elocuente, una realidad impresionante. Yo recomendaría pues toda la gama de libros de estos autores. Dejo el link y la reseña que me parece impresionante y la motivación, habrá que hacer las operaciones, una isla, 2 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 y ese es el sentido del factorial. Ya después lo podríamos concretar más sobre otros puntos formales y agradezco la atención que puedan prestar a este pequeño video. Mi intención, como siempre, pues jugar con la matemática y espero que se diviertan también como yo.